Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Sobre Orugas? Soy Mario Hernández y nos encontramos nuevamente aquí con el ingeniero Pedro Hernández que nos va a platicar hoy del ahorro de combustible en la maquinaria. Estamos aquí para hacer un nuevo podcast muy interesante. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Muchas gracias nuevamente por la invitación. No, claro, aquí vamos a estar haciendo podcasts seguidos de temas interesantes para nuestros amigos que nos siguen, de cuestiones de la maquinaria. En este caso sería el ahorro de combustible en los equipos. Vamos a tocar ahí algunos temas, lo que es pues técnicas, algunos consejos, algunos tips. Pero vamos ahora sí que comenzar desde el principio. Lo más utilizado en el mundo desde hace mucho tiempo, pues es el motor a diésel. El motor a diésel fue el que empezó con esto de la maquinaria. Ahorita vamos a llegar diferentes épocas de la historia de la maquinaria hasta llegar a lo mejor a los equipos ahorita que son totalmente eléctricos, pero comencemos con el motor a diésel. ¿Quién lo inventó? ¿Cómo fue esto? ¿Y qué características tiene principalmente? Ok, Mario, pues el motor diésel pues ya tiene muchos años. Fue creado por Rudolf Diesel en 1894. Este, pues él lo que buscaba era una alternativa para lo que es el motor de vapor. Cuenta la leyenda que mientras lo estaba desarrollando tuvo un accidente y quedó seriamente lesionado. La diferencia que es el diésel con respecto al motor de gasolina, por ejemplo, es que es auto explosivo. El equipo no necesita de bujías para trabajar, el mismo combustible con la compresión explota y hace su funcionamiento. Es un motor que trabaja a menos revoluciones que un motor a gasolina, pero con un torque mayor. Entonces eso lo hace sumamente apto para los trabajos pesados, como maquinaria pesada, como camiones de carga, etcétera, cualquier tipo de equipo que necesite mucha potencia, aunque no tanta velocidad. Este, pues básicamente el diésel, pues desde prácticamente que se empezó a utilizar estos motores, no ha sido reemplazado por esas ventajas que le proporcionan. Últimamente es que se han empezado a desarrollar otro tipo de equipos para ver lo que es el ahorro. Así es muy sabido por todos que el mayor costo operativo de la construcción, cuando hay equipos mueve tierra, es el combustible. Entonces es pues, muy importante pues, tratar de hacer ahorros en lo posible con lo que son el consumo de esto para bajarle el costo y pues, que tengan los empresarios mayor utilidades a la hora de realizar sus trabajos. Ok, pero el motor diésel, pues por las características que nos mencionas, pues es utilizado en la maquinaria. Ahora, aún así, se ha utilizado desde hace mucho tiempo, pero la gente siempre ha estado en búsqueda de ahorrarlo, porque pues como bien lo mencionas, es el costo mayor de la operación de un equipo. ¿Qué opciones hay para ahorrar combustible? ¿Cuáles son los tips o opciones que te has encontrado tú o que nos puedes decir para poder hacer ese ahorro? Sí, claro, Mario. Pues mira, sí hay algunas estrategias que podemos seguir para ahorrar combustible. Una de las principales es la que siempre yo soy muy reiterativo en los, en lo que son nuestros especiales, es la revisión de los equipos. Si constantemente se está revisando los equipos, checando niveles, checando los filtros, haciéndoles los servicios preventivos, es, es muy fácil percatarse de cualquier anomalía que pudiera provocar pues, cualquier otro daño más severo, pero aparte ciertas condiciones que pueden hacer como que se ahorre, que se gaste más. Como por ejemplo algo muy sencillo. Si una máquina trabaja en un ambiente muy polvoso, es muy fácil que los filtros de aire se saturen de tierra. Un filtro que empieza a saturarse de tierra, a la hora de estar trabajando,
la succión que está generando a la hora de trabajar es mayor y las dos cosas. Una, empieza a meter aire sucio por otros lados, y dos, empieza a consumir más combustible por esa diferencia del aire que debería de haber contra el aire que realmente hay, porque está tapado el filtro y no lo deja. Ya no es la mezcla perfecta para hacer la combustión. Exactamente. Entonces, esa diferencia de presión hace que succione mucho más combustible, que consuma mucho más combustible, y a la larga pues, puede generar un daño al motor, aparte de los gastos que empieza a generar. Eso depende mucho también del sistema de inyección, pero a la larga, si se mantiene un filtro limpio en condiciones de trabajo buenas, pues va a hacer que esto no suceda. Pues de igual manera, checar todo lo que son los filtros de combustible. Esto de cierta manera, pues también el que empiece a pasar agua puede hacer que dañe lo que es la bomba de inyección, que a la larga también puede generar en un daño significativo a lo que es la bomba, que requiera estarle dando mantenimiento, y en el camino pues también uno de las consecuencias es el mayor consumo. Para esto también otra recomendación es checar la calidad del combustible. En otros países, en México desafortunadamente no, existen varias calidades de combustible como la gasolina, y acá no, pero sí hay ciertas gasolineras que tienen un poco más de cuidado a la hora del transporte y el almacenaje del combustible, que hace que esté de mejor calidad, y eso pues al final pues, te repercute en una mejor operación y menos daños y un menor consumo de combustible. La limpieza, por ejemplo, también es importante. Si tu equipo, aparte de los filtros, también el resto de la maquinaria, el resto de los componentes del equipo están limpios. Por ejemplo, los enfriadores, los radiadores, van a requerir menos uso del ventilador, y ese menor uso del ventilador pues también le quita un poco hacia el estar usando el ventilador, le está consumiendo energía del motor. Entonces, si está limpio, va a estarse utilizando menos y va a consumir menos combustible. Y pues ya aparte de eso, pues hay también ciertas configuraciones de los equipos, sobre todo los más nuevos, que te dan ciertas ventajas para ahorrar combustible. Uno de ellos es el ralentí automático. Ya tiene pues, varios años que salió este sistema. Lo que hace prácticamente es que un equipo, si lo tienes acelerado, una excavadora por ejemplo, la tienes acelerada a ciertas revoluciones, empiezas a trabajar, empiezas a excavar, y de repente pasa algo por lo que tienes que detener tu trabajo, en lo que dejas de hacer cualquier movimiento con las palancas, el equipo sigue acelerado, y después de cierto tiempo, que depende de cada equipo, depende de la configuración que uno le pueda poner a cada equipo, solito baja las revoluciones a ralentí. Esto con el fin de no estar completamente acelerado todo el tiempo y gastando el combustible como si estuvieras trabajando a full, cuando realmente pues, estás detenido. Entonces, al hacer esto, pues esta baja en revoluciones hace que se disminuya en gran cantidad el consumo de los equipos. Otro sistema también que ayuda mucho a eso también es el apagado automático. El apagado automático igual tú lo puedes programar, que si ya pasó cierto tiempo en el que no estás utilizando el equipo, puede ser que estén los dos a la par. Generalmente funcionan los dos a la par. Primero entra lo que es el ralentí automático, y después de cierto tiempo más estando en ralentí, ya entra el apagado automático. Si la gente de mantenimiento sabe configurar bien estos equipos, muchas veces puede darte ciertas ventajas, como por ejemplo los equipos que son turbo. Se les recomienda siempre que antes de apagarlos, si están trabajando al 100 y de repente tienen que parar el equipo, siempre la recomendación es que se esperen un tiempo para que las revoluciones del turbo disminuyan, así trabajar en ralentí 1 o 2 minutos para que las revoluciones disminuyan,
y no pase que lo apagas la máquina, se le corte el suministro de aceite al turbo y el turbo se permanece girando sin tener aceite y a la larga pues te terminas llevando el turbo. Entonces, si sabes configurarlo, aparte del ahorro de combustible que te da, también te da esa ventaja que lo puedes configurar para que a los 2 minutos de que no le muevan nada, solito se apague. Entonces, lo que pueden hacer, por ejemplo, llegan a comer los operadores, detienen el equipo, lo dejan prendido, se bajan a comer, solito el equipo entra en ralentí automático a los 10 segundos y de ahí de los 10 segundos a los 2 minutos se queda en ralentí, el turbo disminuye lo que son las revoluciones y solito se apaga. Y el tiempo que antes tenía que estar el operador ahí esperando a ver a qué hora se daban los 2 minutos para poderse bajar y comer, pues ya con este sistema en automático lo hace y todo el mundo gana. El operador tiene más tiempo para comer y tu equipo permanece seguro sabiendo que lo está haciendo. Ahí, por ejemplo, también he visto algunas máquinas de las que nos ha tocado ir a revisar, a ver, a promocionar, que traen como un modo eco. Un modo eco como el de los automóviles que para ahorrar combustible. Digo, ahorita me platicas un poco de eso. Además, hay unas máquinas ya como más modernas que también su característica es siempre que dan su mayor flujo de hidráulico o presión hidráulica a más bajas revoluciones que anteriormente. Esos dos puntos yo creo que también pues son importantes señalarlo porque son modos de ahorrar combustible, ¿correcto? Claro, sí, no, ya también entre los avances tecnológicos para llegar a este tipo de ahorros de combustible, se han llegado a lo que son los modos de trabajo. En los modos de trabajo se puede, dependiendo la marca, dependiendo el modelo, pero lo común son el modo de alta potencia, el modo de trabajo normal y el modo económico. Desafortunadamente, cuando no se les explica correctamente tanto a los dueños como los encargados de la maquinaria como los operadores cómo funcionan estos equipos, lo común es que el operador llega, se sube y le pone a la máxima potencia y trabaja con la máxima potencia todo el tiempo porque piensa que esa es la mejor forma de trabajar. Cuando lo único que está haciendo es gastar diésel en momentos que tal vez no lo requiere. La recomendación siempre, bueno, lo que es estos modos es precisamente eso. El modo de alta potencia trabaja el motor normalmente acelerado a donde da la mayor potencia y todos los movimientos que hace los hace prácticamente con toda la fuerza que se puede. Y para cuando estás haciendo un trabajo de alto impacto que requieres acabar muy rápido, que te están presionando con tiempos, que el suelo es muy duro, muy compactado, que todo está así en la mayor presión, pues sí está correcto usarlo en la máxima potencia, está bien. Por ejemplo, si es un trabajo un poco más ligero, más tranquilo, que no requieres tanta prisa, tanta exigencia a tu equipo, que no requieres tanta velocidad, pues el modo de trabajo normal pues es el bueno, con ese puedes trabajar, vas a trabajar bien, no vas a hacer las cosas ni más lentas ni más flojas, sino que estás trabajando como debe ser en el modo en el que está correcto que trabajes. Y pues, si por otro lado estás trabajando con un material muy, muy suave, muy, muy ligero, o nada más está circulando la máquina de un lugar a otro, o estás haciendo alguna maniobra de colocar el martillo, de mover un equipo de un lugar a otro, algo así que no requiere mucha velocidad, mucha fuerza, nada, sino al contrario, tener más control de tu equipo, pues el ideal es el modo económico. El problema es que muchas veces eso no se entiende, piensan que el modo económico lo único que le va a hacer es cortarle la potencia al equipo y no vas a poder trabajar como debes, pero no, está estudiado esto, cómo debe de ser y de qué manera poder trabajar sin tener el consumo excesivo de combustible. Perfecto. Pues digo, están muy bien los tips, las indicaciones para poder ahorrar combustible. Ahora,
pues el hombre en búsqueda de seguir economizando más con ese aspecto, pues también surgió la cuestión esta de los biocombustibles. Los biocombustibles para, pues bueno, si no lo saben las personas, son biocombustibles que se realizan a partir de materias primas de origen agrícola, o sea, cuestiones biodegradables, pero esto hace que ese biocombustible sea más económico. O sea, igual y a lo mejor no más rendidor, igual y corrígeme si me equivoco, tal vez rinda los mismos litros por hora, por decirlo así, pero el litro es más barato que un diésel normal. Corrígeme, te digo si me equivoco, pero si no, de todas maneras, al final del día, el biocombustible es un ahorro para las personas que lo utilizan. Y otro punto es, hay como una gran especulación de que si te daña el equipo, que si no te daña el equipo, que si tiene que estar preparado o no. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, los biocombustibles, eh, hace algunos años, hace alrededor de 10 años, empezaron una corriente muy fuerte con lo que son los biocombustibles. Básicamente es eso que dices, el uso de alcohol de caña, por ejemplo, para desplazar a lo que es la gasolina, lo que son aceites de diferentes plantas para utilizarlo en lugar del diésel. Desde un origen, desde el principio, cuando se desarrolló el motor diésel, se utilizaba aceite de cacahuate. eh, pero pues con el tiempo y con el uso ya más industrializado del petróleo, pues, se llegó a un tipo de combustible que podía funcionar con estos motores mucho más económico. El tema de los biocombustibles mucho iba por el lado ecológico, por el lado de la sustentabilidad de los pueblos, pero al final digo, desconozco exactamente las causas por qué pasó yo, pero yo tengo mis teorías de que fue eso. Al final se dieron cuenta que era más caro producir el combustible de manera natural a través de estas plantas que a través del petróleo. Pues realmente no se requerían tantos cambios para utilizarlos, se necesitaban otro tipo de filtros para que no se contaminara el resto del sistema de inyección. Eh, sí empezaron en las pruebas, en este tiempo que estuvo muy de moda este tipo de combustible, sí se dañaron muchos motores en esas pruebas, hasta que llegaron a darle a la cantidad exacta de mezcla que se tenía que hacer. Siempre se hacía una mezcla entre el diésel de petróleo con el biocombustible. Al principio querían que fuera prácticamente casi el 100% de biocombustible. Le fueron bajando en cuanto empezaron a reventar todos los motores, empezaron a bajar la mezcla hasta que terminó siendo como un 30%. Entonces, pues no, realmente no fue la solución. Por eso es que empezaron a surgir otras nuevas corrientes, como los motores híbridos, los motores eléctricos. Pero pues antes de llegar a todavía eso, hay otras medidas para ahorrar combustible. Así, siguiendo hacia el futuro, pues ya lo sabemos, es eléctrico, a eso vamos a llegar. Los equipos eléctricos son pues, muy sencillos de controlar, muy sencillos de mantener. No tienen tantas piezas móviles como los motores de combustión. Pues la industria tiene toda la vida utilizando motores eléctricos porque son más confiables que un motor de combustión. Los equipos, los transportes, los medios de transporte siguen utilizando combustibles,
porque realmente uno de los temas que habían eran las baterías. Es muy caro acumular la energía eléctrica para poder utilizarla de manera portátil. Pero ya ahorita con los nuevos cambios en las baterías de litio, ya poco a poco todo va a migrar hacia lo eléctrico. Pero pues en estos últimos años, que en lo que empieza, yo calculo que de aquí a unos 10 años, ya un buen porcentaje de las máquinas nuevas que estén saliendo ya van a ser eléctricas. Ya en los montacargas ya está pasando. En los montacargas hace unos cuantos años era pues muy raro el utilizar equipos eléctricos. Era muy complicado hacerle sus cargas, muy tardado, muy costoso. Y pues ya últimamente con las nuevas tecnologías, los nuevos cargadores y las nuevas baterías de litio, pues ya todo eso es mucho más sencillo. Entonces sí, la verdad al final va a terminar migrando a eso. Pero pues mientras tengamos todavía equipos de diésel, hay formas de seguir ahorrando en estos equipos. Otra cosa que yo siempre insisto mucho es en el que los equipos deben de utilizar los operadores que estén capacitados, que tengan una buena experiencia trabajándolo. A mí la verdad me llama mucho la atención, tanto así desde mi punto de vista como vendedor, como como empleado de servicio de la maquinaria que he sido, cómo los empresarios cuando compran una máquina invierten millones de pesos en hacer esa inversión. A ti como vendedor te tratan de rascar hasta el último centavo para ahorrar dinero a la hora de hacer la compra, y en el momento en el que ya la tienen la máquina, al primer empleado que encuentran lo designan, a ver, tú vas a ser el operador de esta máquina, cuando es una persona que probablemente en su vida ha operado una máquina de estas. Así, ¿quién compra un Ferrari y hace eso? Así, si estás gastando ese dineral en un equipo que te va a generar mucho más dinero todavía al final, pues lo mínimo que puedes hacer es invertir en contratar a una persona que esté capacitada, que tenga la experiencia suficiente en esa máquina. Yo no estoy en contra de darle oportunidad a las personas que están empezando, a los nuevos operadores. En otros países es muy común que para poder utilizar una máquina tengan que sacar licencias, así como acá en México necesitas pasar un examen de manejo para que te den tu licencia de conducir. En otros países también así es, tienes que incluso estudiar una carrera técnica para poder tener tu título como operador, y después de eso haces un examen para que te den tu licencia. Yo creo que por la responsabilidad que tiene, no solo en el costo de los equipos, así son equipos aparte que pesan varias toneladas, que hacen trabajos haciendo maniobras, cargando otras cosas de otro tanto de toneladas a varios metros de altura, con gente abajo confiando en sus habilidades, que un error puede costar vidas, aparte de mucho dinero. Entonces, pues lo mínimo que se puede esperar es que inviertan en un operador que sea plenamente consciente de qué va a hacer, cómo lo va a hacer y cuál es la mejor manera de hacerlo. Y entre esas mejores maneras están una serie de cosas que puede el mismo operador realizar, en las cuales va a hacer que el combustible se ahorre. Entonces, a la larga, te viene saliendo más económico pagarle a un buen operador que agarrar al primero que te atraviesa. Claro. Pagarle con cacahuates, y que al final te vaya a hacer mucho más gasto de combustible, o en el peor de los casos un accidente. Entonces sí, es una recomendación. Un buen operador te hace ahorrar combustible. Pues bueno, entre otras cosas también, otras formas de ahorrar combustible, pues son, como igual que en los vehículos, las llantas, es muy importante mantenerlas en la presión adecuada.
tanto las llantas como los equipos que son de orugas, si las orugas no están bien tensadas, el desplazamiento de un lugar a otro hace que consuma más combustible, que se dañen las piezas. Entonces, si no están exactamente a la presión las llantas o a la tensión correcta, se puede consumir más combustible. Esa es una de las cosas que un buen operador estaría constantemente revisando. Sí, eso nos lleva al inicio de lo que platicabas, o sea, que hay que estar revisando el equipo que estás trabajando, ¿no? O sea, hay que estar viendo pues es en general, como bien lo dices, no solo revisar el motor, la cabina, que todo el funcionamiento esté bien, sino en el caso de los que sean neumáticos, que estén a buena presión, las cadenas, digo, es muy común, digo, yo lo he visto muchísimo, que ahí tienen a la huesuda, le llaman así, la máquina ya viejita y ahí anda, y pues está, vamos, podría estar mejor condiciones para que les esté dando más resultados, ¿no? Más dinero, porque al final del día lo tengan en mejor estado. Claro. Pero, pues bueno, eso es lo que normalmente se ve, porque la gente no le pone atención, como bien lo dice, o sea, tiene un equipo ahí costoso, porque al final del día estos equipos pues, no cuestan un peso, y pues, realmente es importantísimo la cuestión esta de tener al personal capacitado, y pues de entrada es eso, ¿no? Que sepa conocer el equipo, lo conozca bien y que sepa dónde hay puntos ahí de mejoras importantes para... eh, digo, ahorita estamos hablando con el tema de combustible, pero siempre sale a la luz, como bien lo dices, el cuidado de la máquina, que también es muy importante. Y el otro punto también importantísimo es el de las vidas que tienes al lado, ¿no? Como bien lo dices, confiar en las habilidades de un operador, pues no es algo que se deba dejar ahí como a la ligera. Eh, pero pues está perfecto, Pedro. No sé si deseas agregar algo más. Digo, hablamos por encimita de lo de la cuestión de las máquinas eléctricas, híbridas, como bien lo dices, está cambiando como todo el mundo, todo va hacia allá, pero todavía nos falta un poco de tiempo. Eh, Como lo comentabas en los montacargas, pues yo creo que son uno de los equipos que va a abrir esa puerta, porque ellos pues ya están trabajando así, ya lo están llevando a cabo y están como mostrando el caminito, ¿no? Como bien lo decías, con las baterías de litio, los cargadores inteligentes de carga rápida y demás. Muy seguramente más adelante vamos a ver otro tipo de baterías. Por ahí había leído yo algo, no sé qué tanto tarde, pero una batería como de grafeno donde igual se calentaba muchísimo menos, cargaba muchísimo más, pesaba muchísimo menos, o sea, muchísimas ventajas. Entonces yo creo que por ahí es donde van a poner atención, y una vez que encuentren ese almacenamiento efectivo móvil, pues es cuando ya se va a dar el boom, ¿no? Claro. Pero bueno, te decía algo más que desees agregar del tema. Pues rápido, nada más otras últimas recomendaciones. Por ejemplo, también las herramientas de corte, también es importante que las mantengan en buen estado. Lo que son los dientes, las cuchillas, rippers, todo eso. Tiene un periodo de vida. Si se empieza a utilizar de más, aparte de que puedes dañar lo que son las bases, lo que son las estructuras ya de la propia herramienta, aparte se hace menos, le cuesta a la máquina más hacer el trabajo. Entonces eso a la larga pues también te consume más combustible. Es el equivalente a querer cortar monte con un machete sin filo. Así te cuesta mucho más hacer el mismo trabajo. Una mala configuración, también vale la pena analizar los equipos. Muchas veces luego se malacostumbra a los cargadores, colocarles botes de mayor capacidad, y eso hace que pues el equipo se alente,
se sobreesfuerce y pueda provocar un daño. Pero pues también ese sobreesfuerzo en el camino pues hace que gaste mucho más combustible. Y es que también, por ejemplo, bueno, o sea, aquí voy a hacer un paréntesis. Eso que dijiste es muy importante. Nosotros en la revista, tú sabes que hemos estado muy cerca de las subastas, las subastadoras que se hacen, las subastadoras que subastan equipo aquí en México, ¿no? Hemos ido a los eventos y demás. Entonces vemos todo esa venta, todo ese mercado de equipo usado. Y ahorita que lo mencionas, pues es muy sencillo que a lo mejor una persona trabajaba con un cargador donde tenía un bote muy grande, pero cargaba caña o no sé, algo ligero. Entonces, pues tenía ese bote grande. Lo compran usado, lo agarra un terracero y le quiere cargar piedras o tierra y ahí es donde, Claro. donde está el detalle, ¿no? Y pues así venía el bote, pues sí, pero estaba configurado para otro tipo de trabajo. Sí, sí, claro, sí, siempre lo recomendable es analizar lo que es la densidad del material y ver si el equipo está diseñado para hacer, cargar eso. Aparte, pues, en un bote más grande, por sí mismo pesa mucho más. Entonces, sí es muy útil para materiales muy ligeros, pero pues para materiales comunes o ya más pesados, pues no te va a servir para nada. Entonces, sí, checar siempre ese tipo de configuraciones. Igual lo que son los brazos de las excavadoras, así que sean los correctos, que no sean brazos extra largos, a menos que sea para dragar un río, para hacer ese tipo de trabajos que sí se requieren. Si no, pues es mucho el equipo para lo que va a hacer. Entonces, todo ese tipo de configuraciones que el equipo que vayan a utilizar esté configurado para la operación que van a realizar. Otra herramienta muy importante que se puede utilizar para checar esto del consumo de combustible pues es la telemática. Los sistemas telemáticos te pueden dar lecturas bastante precisas del consumo que están teniendo cada equipo y tú puedes checar con eso que si tienes dos máquinas, por ejemplo, que están haciendo más o menos la misma operación, puedes checar si hay alguna diferencia entre el consumo de una o de otra máquina. Esto se puede deber precisamente a hábitos de operación, que es a lo que les decía, que puede haber un operador que esté haciendo las cosas mejor que el otro. Entonces es cuestión de checar estos datos y ya sentarse a ver a los dos operadores y cómo trabaja uno, cómo trabaja el otro, y de esta manera hacer ciertos ajustes para que los dos consuman poco o lo mínimo. Eso y pues también la telemática también te ayuda mucho en lo que es también monitorear tu combustible. Desafortunadamente, como empezamos el tema, el diésel es muy caro y mucha gente lo está buscando. Entonces es muy fácil para el operador que lo dejan trabajando 8 días en el cerro, pues sacarle un poco de combustible a la máquina y venderlo por su cuenta. Entonces el sistema telemático te puede dar ese tipo de monitoreo que te diga, pues le cargaste 200 litros y al final nada más consumió 150 y si la vas a checar y ya no tiene combustible, pues algo pasó ahí. Entonces todo eso se puede ver. Entonces sí vale la pena muchas veces invertir cuando vayan a hacer una compra de una máquina. Pues checar que tenga todos este tipo de sistemas de ahorro de combustible, porque pues al final a la larga te puede salir, tal vez al principio pienses que es un poco más caro que comprar una máquina más vieja, pero con todos estos ahorros de combustible vas a recuperar esa inversión en poco tiempo. Entonces pues básicamente pues esa es una de las recomendaciones que les puedo hacer, que no dejen de invertir, así checar que esas nuevas tecnologías les puedan dar un retorno de la inversión y a la larga les convenga más. Está excelente, yo creo que son puntos muy claves. Realmente la gente que nos escuche pues podrá poner atención, ya sabrá, hará su checklist, que sí está revisando, que no, que le está fallando por ahí y puedan mejorarlo. Esperemos que les sirva. Y pues para toda la gente que escuchó el podcast, le agradecemos. Si les gustó, por favor compártanlo. Ahí en todas nuestras redes sociales nos pueden buscar como Sobre Orugas.
Y pues nos vemos en en el próximo podcast. Pedro, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Mario. Ya sabes, aquí estamos a la orden. Y pues cuando tengan alguna duda, algún otro tema que quieran que toquemos en este podcast, con todo gusto lo podemos tocar. Y pues aquí estamos para lo que necesiten. Claro que sí, como bien lo dijo Pedro, por favor pónganos ahí en los comentarios qué opinan ustedes, cómo ven estos puntos, algún tema que les gustaría que tocáramos, con todo gusto lo ponemos en la lista y lo platicamos aquí en el podcast de Sobre Orugas. Hasta luego, muchas gracias, nos vemos en la próxima.